tiene que pasar algo tan grave como lo que sucedió el pasado jueves con la detención del ratón de Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, uno de los importantes integrantes de este grupo denominado los Chapitos o los Menores, y que generó en Culiacán una refriega brutal. 30 muertos, gente que está en su casa encerrada porque no ha salido, tiene miedo de salir, negocios cerrados, un desastre. Vamos a platicar en un momento con Karina Méndez, es nuestra corresponsal allá en Sinaloa, para ver cómo van las cosas, pero le quiero compartir una historia que fue publicada en el semanario Proceso de esta semana. Hace un tiempo, hace pues un par de años, después del culiacanazo inicial del 2019, aquí en la Ciudad de México se movía con toda tranquilidad Ovidio Guzmán. Aquí en la Ciudad de México estaba el ratón. Y de hecho en el Parque Delta, que es un centro comercial muy famoso aquí en la Ciudad de México, al que acude mucha gente, está pues en una zona pues muy transitada, llena de departamentos, una zona habitacional importante aquí en la ciudad. Iba el ratón, iba Ovidio Guzmán. ¿Y sabe por qué? Porque le gustaba mucho, es que la crónica es impresionante, le gustaba mucho comer una malteada y un pastelito de un restaurante muy famoso ahí que se llama el Cheesecake Factory. Era su favorito. Y lo andaban cazando. Échele un ojo a la crónica que publica David Fuentes en Proceso en esta semana, a quien tengo en la línea telefónica. David, te mando un gran abrazo. Qué historia, ¿eh? La que publicas en Proceso en esta semana. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días. Luis, un placer saludarte a ti y a tus radioescuchas. Y pues sí, es una gran historia, como lo comentas, y que sirve como para contextualizar también un poco lo que ya has mencionado, ¿no? Es decir, esta situación de impunidad que se puede reflejar en el país, ¿no? Donde en lugares como en Michoacán, como en Guadalajara, estos grupos armados, pues con todo el descaro y con toda la impunidad, pues pueden darse el lujo de obsequiar a la comunidad, a la gente de los pequeños pueblos, pues este tipo de obsequios sin que haya ninguna consecuencia, ¿no? Y es un poco lo que pues encontramos en una investigación que incluso ya la venía haciendo la propia Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina. Luego del Culiacanazo, pues se dieron a la tarea de darle una especie como de seguimiento, por llamarlo de alguna manera, sobre las actividades de Ovidio Guzmán, el ratón. Y en ese seguimiento se dieron cuenta que pues estuvo aproximadamente 6 meses radicando aquí en la Ciudad de México, porque pues él se sentía obviamente mucho más seguro, aquí podía pasar desapercibido, aquí pues había varios de estos negocios y pues habían estos comercios que como bien lo comentas y como bien se detalla en el reporte, pues que le encantaban estos pasteles y todos los jueves acudía ahí justamente a Plaza Delta a comer un pastel y una malteada. El problema no era solo que lo estaba buscando la autoridad, la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. El problema era que también había un grupo de criminales, específicamente derivados del Mayo Zambada, de grupos pertenecientes al Mayo Zambada y a Caro Quintero, que pues también lo estaban buscando, pero no para detenerlo y no para dialogar con él, lo estaban ubicando para pues asesinarlo. Hay que recordar, Luis, que hay una pugna interna entre las diversas facciones del cártel de Sinaloa que encabeza el Mayo Zambada y otro grupo muy importante que retomó Caro Quintero una vez que obtuvo su libertad, y estos dos grupos no quieren a al grupo del ratón, y se ha mantenido ahí una disputa por apoderarse por varias plazas.
y una de estas era la Ciudad de México, donde estaba Ovidio. Y entonces un jueves por la noche, unos sicarios que habían mandado únicamente de Sonora, de Tijuana y de Baja California, únicamente a seguir y a tratar de asesinar a Ovidio, se dieron cuenta después de ese seguimiento que todos los jueves acudía a esta pastelería ubicada en Plaza Delta, que como bien lo menciono es un lugar pues, muy transitado y con mucha gente. Una vez que lo tenían ubicado, en el reporte incluso hay algunas fotografías de imágenes de WhatsApp en donde los sicarios lo retrataron de cerca entrando a esta plaza comercial, y como siempre sucede, le tenían que pedir permiso al patrón, a quien los habían contratado. Los sicarios le dijeron: señor, ya lo tenemos, es esta persona, ya lo tenemos identificado, estamos a unos metros de él, ordene. Y quien los contrató les dijo una recomendación que posiblemente evitó uno de los actos que pudieran ser más sangrientos o más espectaculares de los últimos años en la Ciudad de México. Que lo hubieran matado en la Plaza Delta, en Parque Delta. O sea, hubiera sido el acabose. Digo, yo recuerdo lo que pasó en el restaurante El Junán, por ejemplo, en el sur de la Ciudad de México hace tiempo, cuando pues mataron también ahí a algunos sicarios en un asunto que tenía que ver hasta con una mafia de Medio Oriente, de Israel, etcétera. Y fue impactante. O sea, imagínate que hubieran matado al hijo del Chapo Guzmán en el Parque Delta en la Ciudad de México, David. O sea, esto pudo haber pasado. No es un invento. Ahí están los reportes oficiales de la Guardia Nacional, tal cual como lo publican en Proceso, y que a mí también me da cuenta de algo. Pues se paseaba tranquilamente en la ciudad, ¿eh? O sea, no le preocupaba la guardia, le preocupaban los sicarios del Mayo y de Caro Quintero, que querían tener el control del cártel de Sinaloa. Pero en la Ciudad de México se paseaba por sus anchas. Claro, porque hay que recordar que, y es un poco esa problemática y esa disyuntiva con las autoridades, ¿no? Que de alguna manera no es lo mismo que te detenga la Guardia Nacional, la Marina o el Ejército, porque sabes que de alguna manera vas a estar en la cárcel. Si te encuentran los rivales, el menos lugar probable donde vas a terminar es en la cárcel, obviamente. Y esa pues era esta situación. Y el patrón, el que los había contratado, pues les dijo a los sicarios: si ya lo tienen ubicado, si ya lo tienen perfectamente identificado, está bien, hagan el trabajo. Sin embargo, les recomendó algo y les dijo: no hagan pues un show, no hagan un escándalo dentro de la plaza. ¿A qué se refería? Justamente a eso, que en el momento en el que ya lo tienen identificado, había mucha gente en esa plaza, y si tú ubicas el Cheesecake y si tú ubicas Plaza Delta, está justamente en una de las entradas de esa plaza. ¿Sí? Entonces había gente que estaba entrando, saliendo, gente que estaba pidiendo un pastelito, una malteada, y pues la cordura, por no sé si llamarlo cordura, del jefe de estos sicarios, les dijo: no queremos este show ahí, no queremos ningún drama ahí, retírense, el flaco, ¿no? Y síganlo para ubicarlo en otro punto. Y eso fue lo que salvó la vida de Ovidio, y lo que salvó, como bien lo comentas, a la Ciudad de México y a todas las autoridades de que se detonara un escándalo, ¿no? Sino que si tomamos en cuenta que después del famoso Culiacanazo, una de las personas más buscadas por las propias autoridades estaba paseándose aquí en la Ciudad de México, comiéndose un pastelito, cenando y comprando pues diversos artículos en una de las plazas más concurridas de la Ciudad de México, Luis. Te mando un gran abrazo, David Fuentes. Muchas gracias por tomarme la comunicación, y échale un ojo a la crónica de David, que se publica en Proceso. La cacería del ratón llevó a la debacle de los Chapitos en la Ciudad de México. Gracias, querido David. A ti, Luis. Hasta luego.